Ferrer y soy historiadora del arte. Este es el vídeo número 10 de los vídeos que estoy dedicando a la Catedral de Ávila en un ciclo en que la explico a fondo, detalle a detalle. Este es un vídeo algo especial, o muy especial diría yo. Sabéis que los que me seguís estoy llevando a cabo la explicación en los primeros vídeos, estos 9 primeros vídeos, sobre cuestiones de arquitectura de la catedral. En cambio, me ha surgido una oportunidad preciosa y no me importa dar un salto. Así que voy a explicar. No, yo no sé quién lo voy a explicar. Ahora veréis. Vamos a tratar de este órgano, del lado del Evangelio. Y a posteriori tengo a una persona de excepción para que mucho mejor que yo pudiera hacerlo nos lo explique. Nada menos que el organista titular de la catedral, que no solo va a tocar algunas piezas en él, sino que va a explicar su funcionamiento, el manejo del organista, y luego nos va a llevar por sus entresijos. Vamos a subir a la galería y también subiremos por dentro, porque es como un pequeño edificio. Tiene una planta baja y, ¿veis? Aquí donde está la consola del organista sería su planta baja, ya tiene con tubos a un lado, al otro. Aquí vemos la batalla del órgano, la trompetería típico de los órganos españoles, y la fachada. Y aquí en la fachada, digamos, sería la segunda planta. Nos vamos a internar también en esta segunda planta y vamos a ver, como decía, todos los entresijos de su complicadísima y bellísima maquinaria. Nos lo explica Francisco Javier López, persona de grandísima sensibilidad, un verdadero artista, un gran conocedor y amante de su instrumento, divulgador del instrumento, entusiasta de él. Un excelente instrumentista y un artista de finísima sensibilidad. Ha tenido la deferencia de colaborar, vamos, yo nada más que estaré detrás de la cámara y él va a ser prácticamente el que haga este vídeo. Y desde aquí quiero darle las gracias a Francisco Javier. Él nos va a adentrar en este mundo fascinante de esta máquina compleja y bella que nos proporciona la música en el templo. Como decían los organeros, algunos que escribían en el mismo órgano que habían fabricado, que era para mayor gloria de Dios.
música de Francisco Pérez Gaya. Francisco Pérez Gaya, que fue un maestro de capilla de esta catedral. Algo más de 50 años al servicio de esta catedral, desde final del siglo XVIII hasta 1850, que es cuando fallece. Un magisterio muy largo que nos ha legado cantidad de obras que se encuentran en el archivo de esta catedral, cantidad de misas, versos, responsorios, la música que era propia de los maestros de capilla. Un maestro de capilla que es coetáneo con este instrumento, es decir, él conoció el instrumento, porque este instrumento de don Leandro García Martín se construye en el año 1828, es decir, estamos en pleno magisterio de este maestro de capilla, Francisco Pérez Gaya. Un instrumento excepcional este de la Catedral de Ávila. Uno de los dos instrumentos que hay en el coro de esta catedral. Un instrumento que podemos considerar, por la fecha en la que se construye, 1828, uno de los últimos exponentes de los órganos barrocos españoles, uno de los grandes órganos barrocos españoles, uno de los últimos. Un instrumento que ya por las características de sus timbres, pues aun manteniéndose en ese estado barroco que acabo de comentar, pues quiere evolucionar hacia lo que luego va a ser el órgano romántico. Lo acabamos de percibir en estas sonoridades de estos flautados tan poéticos que tiene este instrumento, o en el sonido de la flauta travesera, que ya son timbres como muy cálidos y que ya van buscando pues ese otro color de los instrumentos del Renacimiento. Vamos a hablar de los registros. Los registros son los diferentes colores que tiene el órgano. Registros a ambas manos del organista, a mano izquierda, a mano derecha, para proporcionar timbres diferentes a la mitad derecha del teclado, que va desde el Do sostenido central hacia arriba, o desde el Do 3 hacia el Do 1 para la mano izquierda. Una serie de tiradores para el órgano mayor, una serie de tiradores para la cadereta. El órgano mayor que se corresponde con los tubos que están por encima de la lengüetería de batalla, en la fachada y en la parte interior del tubo detrás de la fachada. La cadereta con tubos que en este instrumento están justo detrás de la consola. Esto va a proporcionar que haya dos sonoridades diferentes. Un órgano, el órgano mayor, digamos que se va a expandir su sonido de una manera mucho más rica por toda la iglesia, va a tener más presencia en toda la iglesia, y un órgano, digamos, más intimista, el que está aquí detrás de la cadereta, un sonido mucho más recogido y mucho más alejado cuando lo estamos escuchando desde las naves de la iglesia. Y una serie de etiquetas con una serie de nombres que nos dan información al organista. Etiquetas que nos hablan de que algunos tubos son de lengüeta, que algunos tubos son de madera, que algunos tubos son de metal. Vamos a empezar por las etiquetas del órgano mayor. Flautado de 13. Nos está diciendo que cuando accionamos este tirador van a sonar los tubos del flautado, es decir, la base del órgano, cuya nota más grave tiene 13 palmos, que es la medida que se utilizaba aquí en España para identificar a esta medida de longitud. Equivale aproximadamente a unos 2,5 metros. Y a partir de esta nota base, le podemos añadir los sucesivos armónicos, que es el nombre de las etiquetas que tenemos ahí. Su octava, el primer armónico. La docena, que es una quinta por encima de la octava, va a sonar un sol, do, sol,
quincena, que son 2 octavas. La decinovena, que es una quinta por encima de esta quincena. Son armónicos como los nasardos, en los que va a sonar incluso una tercera. Vamos a escuchar incluso un mi, que es otro de los armónicos, y los armónicos superiores por encima de todo. Desde el do grave hemos visto que los organeros forman la serie de los armónicos. Combinaciones estas que el organista puede utilizar a voluntad. Y como vemos, con estos ingredientes provocamos diversas sonoridades, posibilidades todas las que queramos. Digamos que hay unos registros que nos hablan de eso, de la naturaleza armónica del sonido. Va a haber otros registros, como el violón, que son registros de imitación. Porque los organeros van a pretender imitar los instrumentos que había en la época. Para este caso, para imitar el sonido de los violones, los organeros deciden tapar los tubos del flautado. Tapan los tubos del flautado, con lo cual ya le va a dar una sonoridad mucho más redonda, más íntima si queremos. Va a haber otra serie de registros que nos van a hablar de cómo está hecho el tubo, por ejemplo, trompeta real. Trompeta real que hace referencia a la tesitura real de ese registro de trompeta, es decir, el tubo de la trompeta va a tener la tesitura de 13 palmos, el do más grave. Una lengüeta que va a ser de latón, que es la que se pone en vibración, que va a ser un poco diferente a los tubos de boca, a los del flautado. Nos está dando la sonoridad real. Chirimía, que es otro registro de lengüeta. La chirimía que hace referencia también a estos instrumentos renacentistas que había en nuestras capillas. Es un instrumento de lengüeta, en este caso, que es una octava más aguda que la trompeta real. Recordamos el sonido de la trompeta real. La chirimía, su octava más aguda. La misma nota. Y juntos... registros de lengüeta que están en el interior del órgano. Y una de las peculiaridades de nuestros instrumentos españoles, es una peculiaridad que se introdujo en España desde muy pronto, son los registros de lengüeta en la fachada, que también se dice en batalla. En el castillo central, en la parte central, los registros de lengüeta correspondientes a la mano derecha. Y a ambos extremos de la fachada, los registros de lengüeta correspondientes a la mano izquierda. Empezando por el clarín de campaña, en la tesitura de 13 palmos. El bajoncillo, que también es de lengüeta, que hace referencia a estos instrumentos que había en nuestras catedrales, el antecesor de nuestro actual fagot, que va a sonar una octava más aguda. Esta es la tesitura de clarín de campaña, de 13 palmos, su octava aguda, o su violeta, que es otra octava más aguda por encima de esta. Y pueden sonar los tres juntos. Esto para la mano izquierda, porque la mano derecha no van a tener una correspondencia exacta.
lo vamos a ver después. Orlos, también un registro de lengüeta, que en este caso está en nuestra fachada. También se les llama de regalías y, como vemos, la longitud del tubo es en casi todos muy similar. Y además están tapados. Tienen una pequeña abertura. El sonido, la vibración del aire, se rompe por este tapón, digamos, y por eso va a tener un sonido bronco, un sonido de sonidos de regalía, que decimos. Aquí vemos la lengüeta de latón, que es similar en todos los registros de lengüetería. La raseta, a esto le llamamos el zoquete. Vamos a poner en su sitio otra vez. Digamos que con esta raseta es con lo que afinamos, acortando o alargando el espacio de la lengüeta para vibrar. Y aparte de los dos teclados manuales, como tenemos en este órgano catedralicio, pues es frecuente que muchos de nuestros instrumentos españoles tengan un pequeño teclado de contras con estas pisas, que en este caso diatónicas, nos dan las 7 notas de la escala diatónica, con el si bemol y el mi bemol. Y en este instrumento con sonidos propios para cada una de las notas. El do, el re, mi bemol, no tienen el carácter solístico que puedan tener en Centro Europa con la música de Bach, donde el pedal tiene su propia personalidad. Aquí es sobre todo un recurso armónico para dar profundidad fundamentalmente en las cadencias. No hay, por lo general, una literatura específica para hacer música con las contras. Es a partir del final del siglo XVIII cuando sí que encontramos algunos autores que trabajan en instrumentos importantes, como puede ser la capilla del Palacio Real de Madrid, donde sí que tiene unas contras con personalidad, que sí hacen registros, hacen obras con la indicación de música para las contras. Hay tientos de contras, digamos. Estamos en la mano derecha del organista ahora, donde la relación de registros, como podemos ver por las etiquetas, muy poca correspondencia tiene con lo que ocurre en el otro lado. Orlos sí que hemos visto en la mano izquierda, es decir, sí que existe una correspondencia de lo que ocurre en la mano derecha con la mano izquierda. Pero mientras que en la mano izquierda veíamos clarín de campaña, bajoncillo y violeta, es decir, tesitura de fundamental, su octava aguda y su octava más aguda, aquí en la mano izquierda tenemos el clarín de campaña, que es la tesitura real, clarín claro, que dobla esa tesitura real en su tesitura, y trompeta magna que hace referencia
a tubos que son más grandes, el doble de grandes, por tanto van a producir su tesitura una octava grave. Por tanto ya no existe una correspondencia lineal. Esto va a producir un efecto armónico interesantísimo. Cuando estamos escuchando la tesitura real, pero si a la mano derecha le añadimos su octava grave y a la mano izquierda le añadimos su octava aguda, digamos que el mismo acorde está sonando igual en mano derecha que en mano izquierda. Y a nivel tímbrico va a ser súper interesante. Veíamos que podemos escuchar la tesitura de principal, su octava aguda y su octava más aguda, y doblando la tesitura real y su octava grave en mano derecha. Que va a producir este efecto armónico tan interesante. Más registros que hay en la mano derecha. Sí que se corresponde la trompeta real en ambas manos, mano derecha y mano izquierda, y en la mano derecha tenemos un registro de lengüeta también, con este nombre tan poético de voz en 26. Nos está indicando, es un registro de lengüeta cuya tesitura es de 26 palmos, es decir, una octava grave. Son tubos el doble, tienen una longitud el doble de la trompeta real, con lo cual va a ser una tesitura una octava más grave. Escuchamos la trompeta real, su octava grave. Ambos registros que están en el interior. En la mano izquierda escuchábamos que es la octava real, el registro real, trompeta real, con su octava aguda. Se van a producir unos cruzamientos armónicos interesantes. Registros que no tienen correspondencia con la mano izquierda. La flauta travesera, que es un registro solista, que era el que escuchábamos al comienzo con la sonata de Pérez Gaya. Que es un registro evidentemente que está anticipando lo que va a ser el órgano romántico, con estos timbres tan románticos, vamos a llamarlo así. Otros registros solistas, las cornetas, que son tan propias de la sonoridad del órgano, corneta magna, es decir, la corneta principal, la corneta grande, para hacer sobre todo mucha música muy propia del repertorio español, en un teclado tesitura diferente para la mano izquierda, que va a tener un carácter de acompañamiento, y para la derecha, digamos, un carácter de solístico. Una corneta en ecos. Los ecos, los registros en ecos, son otra peculiaridad de los órganos barrocos españoles. Son registros que están metidos dentro de un cajón, de un armario. Es un invento propio de la organería española, y mediante un mecanismo que tenemos aquí, en este caso a la derecha del organista, abrimos o cerramos ese armario, con lo cual estamos aquí viendo el interior de la cadereta de este órgano. Aquí el cajón de ecos, donde hay en este caso, unos registros de lengüeta que mediante un mecanismo que accionábamos desde la consola, abre o cierra el cajón, haciendo que el sonido se aleje
o se acerque. Es una peculiaridad pues que la vamos a ver en nuestros órganos españoles. La cadereta con diferentes tubos, los de lengüeta que están dentro de este cajón, tubos de flauta abiertos por la parte superior. Aquí tenemos un tubo, normalmente aleaciones de estaño y plomo, y tubos tapados por la parte superior, con orejas a ambos lados de la boca. ¿Esto qué va a posibilitar? Primero, que este tubo, con la mitad de tamaño, va a producir el sonido una octava más grave que si estuviera abierto por la parte superior. Es decir, este tubo equivaldría a un tubo abierto de este tamaño, del doble de tamaño, pero como vemos, con una tapa soldada en la parte superior. Para afinarlos, pues estas orejas que se ponen a ambos lados de la boca. El resto de los tubos se suelen cortar al tono, es decir, se les suele dar un corte al tono, y en algunos se les hace unas pequeñas entallas para, como en ese caso, subir los cents que sea necesario la afinación. Y aquí tenemos la reducción, el mecanismo que desde el teclado nos posibilita abrir las diferentes válvulas del secreto. Esta es la reducción, en este caso, de la cadereta, una reducción muy silenciosa. Este órgano, en este sentido, es un órgano muy delicado, con una restauración increíblemente delicada y muy bien trabajado, y como hemos podido apreciar, pues un instrumento que realmente es con una mecánica muy precisa, muy sensible y muy silenciosa. Voy a mostrar la escalera. Pues bienvenidos al interior de este instrumento. Hay mucho ruido, pero bueno, aquí tenemos lo que es la base del órgano mayor. Los principales, la fachada del instrumento, que la tenemos ahí detrás, el registro de flautado, las octavas, la flauta travesera, que son dos tubos que suenan simultáneamente, ligeramente desafinados el uno contra otro para producir esa vibración, la corneta, que son 5 tubos que están sonando a la vez, violones, que son tubos tapados, aquí tenemos el registro del lleno, que son 3 hileras de tubos, o el registro de clarinete, que es un registro de lengüeta, una lengüeta de latón, que se afina subiendo o bajando esta raseta. Tubos de lengüeta, la trompeta real y la voz en 26, que como vemos es el doble de grande, por tanto va a producir una octava más grave. En ese cajón está la corneta de ecos, que serían como estos tubos pero metidos dentro de una caja, con lo cual el sonido va a salir como de lejos, y el organista desde la consola va a abrir o cerrar la tapa superior. Aquí los tubos más graves, los correspondientes con las contras o las notas del pedal. Esta parte es lo que se correspondería con la mano derecha, esta parte con la mano izquierda del organista, pues con el flautado, la octava, la quincena, docena, los nasardos,
el lleno, etcétera, los registros de lengüeta que tenemos a la mano izquierda del organista, la trompeta real, cuyo tubo más grave da la tesitura real, ese es el Do1, y con el registro de chirimía, como vemos, el tubo más grave es la mitad, con lo cual va a dar una octava más aguda. Y evidentemente también tubos de madera para el violón de la mano izquierda en este caso. Y aquí estamos en las entrañas de este instrumento. Estamos aquí concretamente en la parte trasera de la consola del organista. Al otro lado están las teclas, y esto es lo que se denomina la reducción. La reducción, porque desde el teclado directamente por estas conducciones, esta reducción, pues abrimos las diferentes válvulas. Ahí vemos el acceso a las diferentes válvulas del órgano, al órgano principal. Aquí a ambas manos, a la derecha y a la izquierda, los árboles de registros. Esto nos va a posibilitar que mediante estos tiradores, los tiradores que teníamos a derecha e izquierda del organista, se abran los diferentes registros que tenemos a ambas manos del organista. Si nos movemos hacia la derecha, vamos a ver diferentes tubos del órgano, como estos que tenemos aquí, tubos de madera del violón. Hemos visto antes tubos de metal. Un cajón de ecos, en este caso es de la mano izquierda, cuyos registros de lengüeta podríamos afinar desde aquí, con estas rasetas que tenemos aquí. El cajón que tiene que estar cerrado para producir este efecto del que estábamos hablando. Y los tubos más grandes, o tubos de contras, que los tenemos en la parte trasera del instrumento, que nos van a dar la tesitura más grave del mismo. En el caso de los tubos que vemos aquí de estaño, la afinación es a cuchillo, por así decirlo, están cortados a tono. Hemos visto cómo se afinaban las lengüetas subiendo las rasetas, y en el caso de los violones tenemos la posibilidad de subir o bajar el tono con estos tapones que tenemos en la parte superior del tubo. Son tubos que están tapados, con lo cual van a producir sobre la altura de este tubo como si fuera un tubo abierto del doble de longitud. En ese sentido, digamos que estamos ahorrando también material. Una de las grandes problemáticas en los instrumentos es la generación del viento. Hoy, en pleno siglo XXI, eso es una problemática que está superada, puesto que ventiladores muy silenciosos pues proporcionan un caudal continuo de aire, y bueno, pues digamos que hemos ahorrado el trabajo de unas personas que en siglos anteriores, en décadas anteriores incluso, pues tenían que proveer de aire al instrumento. Lo que tenemos aquí es un mecanismo muy ingenioso y relativamente moderno. Es un mecanismo que viene heredado de lo que Jordi Bosch, el organero del Palacio Real, pues introdujo en aquel instrumento maravilloso. Recordemos que Leandro García Martín, yerno de Valentín Verdalonga, había trabajado en los órganos
de Palacio Real de Madrid. Conocía a la perfección el órgano de Bosch, del Palacio Real de Madrid, e implementa ese sistema de generación del viento en este órgano de la Catedral de Ávila, que consiste en cuatro bombas, un cigüeñal, como estamos viendo aquí, de una forja extraordinaria, una manivela. Ahora, las cuatro bombas están enviando aire a los fuelles de cuña que están justo debajo del instrumento. Les están proporcionando un caudal de aire muy continuo. En estos momentos el órgano podría sonar. Y si nos quedáramos sin aire, hay este ingenio, que es una culebrilla de metal. Aquí vemos la cola de esta serpiente o culebra, que cuando los fuelles se quedan sin aire, va a aparecer por la parte superior esta culebra para indicarnos que el instrumento no tiene aire y hay que no olvidarse de proporcionar viento con esta manivela. Este mecanismo de la culebrilla es un ingenio mecánico que estaba conectado con el fuelle, con los fuelles que están debajo de esta tribuna. Cuando los fuelles se quedaban sin aire, pues nos avisaba. Aquí estamos viendo la reducción con sus correspondientes varillas, que nos van a abrir cada una de ellas una válvula del secreto. Cuando abrimos una varilla, o cuando pulsamos una tecla, se abre una válvula. Y lo que es más interesante es que incluso en los secretos muchas veces los organeros dejan escrito su nombre y el año que se hizo. Aquí ahora veremos, dice: se construyó este órgano siendo fabriquero de esta santa iglesia el señor don Juan Manuel. Indica además quién es el comisionado especial para esta obra, por el artífice don Leandro García Martín, en el año de 1928. Es la firma del organero, que queda en un lugar realmente oculto. Se construyó este órgano siendo fabriquero de esta santa iglesia el señor don Juan, no alcanzo desde aquí a leer, don Juan Manuel de Menguifo, 10. siendo comisionado especial para esta obra por el artífice don Leandro García Martín. Y después, un poquito más abajo, Aquí en su carrera. a ver si encontramos la fecha. Ah, mira, 1800. Año de 1828.